¿Qué puede seguir pesando sobre un mito incluso cuando se encuentra ante el umbral final de la vida? Ozzy Osbourne, la voz poderosa del rock, considerado el padre del heavy metal, el príncipe de las tinieblas que millones de corazones en todo el mundo llegaron a venerar, parecía poseer todo aquello con lo que otros apenas podían soñar. Fama, poder y una inmortalidad grabada en la música. Sin embargo, tras ese legado deslumbrante, se esconde una existencia empapada de dolor, de arrepentimientos tan profundos que ni el rugido más atronador del estadio era capaz de ocultar. En los días postreros, cuando la muerte ya rondaba cerca, Ozzy permanecía en silencio junto a la mujer más importante de su vida, Sharon, quien había caminado con él con férrea entereza a través de los años de locura y brutalidad. Con un susurro tembloroso fue desgranando todas las heridas, los fracasos y hasta las vergüenzas. Y ese instante más que ninguno resultó ser la verdadera punzada de dolor. Antes de seguir leyendo, levantemos juntos un pulgar no solo como gesto habitual, sino como tributo de recuerdo al príncipe de las tinieblas. Porque entre las innumerables culpas que le acompañaron hasta el final, hubo una que se volvió la más cruel. No destrozó tanto su cuerpo como devoró su alma. La operación de columna, una decisión desesperada, en la que había depositado toda su fe, terminó siendo una devastación. Creí que aquella cirugía iba a salvarme, confesó, pero en lugar de redimirlo, le arrancó todo el vigor. Llegaron las infecciones. Se deterioraron los nervios. El Parkinson avanzó como un ladrón en la noche, despojándole poco a poco del movimiento. Ya no podía andar ni sentarse, ni siquiera girar en la cama sin sentirlo como una cuchillada. Tan solo 3 meses después de la operación estaba prácticamente incapacitado. Cada movimiento, por mínimo que fuese, se convirtió en un suplicio. Incluso parpadear se volvió pesado. Era un infierno sin tregua. Más tarde admitiría: estos 4 años han sido un auténtico infierno en la tierra para mí. Mi salud es pésima. No se trata solo del dolor, sino de la traición. Había creído en el milagro de la medicina, había puesto toda la esperanza en la salvación. Lo que recibió a cambio fue silencio, sufrimiento y remordimiento. Nadie me dijo jamás que dejarlo estar sería mejor. Nadie me dijo que podía vivir en paz lo que me quedaba sin pasar por el bisturí. Lamentaba con amargura. Una confesión rara en un hombre al que se había considerado invulnerable. Y tras ella la mañana en que la música le abandonó. Me arrepiento de aquella cirugía. Me arrepiento de haber creído que una simple incisión en la columna me devolvería la vida. No me salvó. Me quitó lo único que me quedaba: la música. Imaginad a Ozzy Osbourne, el icono del ruido y el caos, reducido ahora a un susurro que ni él mismo alcanzaba a oír. La operación no solo le arrebató la fuerza física, le arrebató la voz, la potencia y la conciencia de sí. Perdió el escenario, pero también el sentido mismo del gesto, de la expresión. El hombre que hacía temblar estadios con un alarido permanecía inmóvil en la penumbra, incapaz casi de alzar un brazo. Irónicamente, aceptó la cirugía con la esperanza de volver a cantar, a caminar, a vivir. Y lo único que recibió fue el telón final. Ya no era aquel hombre salvaje que se lanzaba al océano de gente y rugía estremeciendo graderíos. Era un alma encarcelada en una silla dependiente de otros para moverse prisionero de su propio cuerpo. Aún así, incluso en su fragilidad, recordaba lo que le mantenía vivo. No fueron los médicos quienes me salvaron, fue Sharon, la mujer que dio sentido a mi vida caótica. Ella podría haberme dejado miles de veces, pero nunca lo hizo. En aquellos últimos meses, su mano temblaba hasta lo incontrolable, pero aún intentaba sostener un bolígrafo y escribir fragmentos de canciones que jamás serían cantadas. Las enfermeras hallaban papeles sueltos con frases aisladas, versos truncos, melodías olvidadas, esquirlas de una voz que una vez sacudió el planeta. Y por las noches, en el silencio, Sharon se sentaba junto a él sujetando aquella mano que un día blandió el micrófono como un arma, susurrándole: «Sigues aquí, y eso basta». Había sobrevivido a décadas de caos, había danzado con la muerte, pero nada lo preparó para esta certeza. Intentar reparar lo roto, a veces solo lo destroza más.
Esa fue la lección más brutal. Lo insoportable no fue el final de su carrera, sino haber tomado él mismo la decisión. Había firmado, había creído en la promesa y en silencio pagaba el precio. En las horas quietas aquello se convirtió en su arrepentimiento más lacerante, no porque pusiese fin a su trayectoria, sino porque puso fin a una parte de su alma. El legado no necesitaba ser salvado, pero en su empeño por preservar lo que creía que aún quedaba, perdió lo esencial, la capacidad de despedirse con música. Esto no fue la caída de un dios del rock. Fue la despedida callada de un hombre que lo entregó todo y que a cambio solo conservó recuerdos, dolor y la mano firme de Sharon. Al mirar de frente este primer dolor entre 7 tragedias, ya no vemos solo al mito, sino al hombre herido, arrepentido, devastado hasta el fondo. Y el segundo arrepentimiento, una traición más profunda que cualquier herida física, fue la infidelidad de Ozzy Osbourne hacia Sharon. Durante décadas, ella había permanecido a su lado, sin vacilar en medio de adicciones, fama, arrestos o tempestades mediáticas. Ella recogía los pedazos, reconstruía lo que la notoriedad derrumbaba y convertía a un ser perdido en las sombras en una leyenda. Sin embargo, pese a todo, Ozzy cayó. Hice algo terrible a la única mujer que siempre estuvo conmigo, confesaría después con una vergüenza tan densa que ni el tiempo consiguió aliviar. En el año 2016 la traición salió a la luz, sacudiendo un matrimonio que durante tanto tiempo se había creído indestructible. Cuando Sharon descubrió la verdad, no gritó, no se marchó, no buscó venganza ni compasión. Sharon lloró y eligió quedarse. Y esa decisión, su permanencia, fue lo que más desgarró a Ozzy. Ella podría haberse marchado miles de veces, reconoció. Y no lo hizo. Y odio haberle dado un motivo más para pensarlo. Unas palabras pronunciadas en una rara entrevista tan honestas que traspasaron cualquier barrera, alcanzando la raíz misma de la tristeza. Porque para él no fue un escándalo de prensa rosa, sino un fracaso irreparable en lo más íntimo de su espíritu. No se trató solo de una traición a la fidelidad, sino también a la gratitud, a la dignidad y al amor. Sharon había caminado junto a él a través de las tormentas más feroces de la vida. Cuidó de los hijos, gestionó la carrera, y en más de una ocasión le salvó del borde mismo entre la vida y la muerte. Y sin embargo, a cambio, él le rompió el corazón. Esa carga, unida al silencio posterior, se transformó en una especie de purgatorio que se prolongó durante años. En los últimos días, con el cuerpo arrasado y el espíritu exhausto, reconoció: «Este arrepentimiento nunca me ha abandonado. Me persigue». Cada vez que miraba a Sharon veía todo lo que estuvo a punto de destruir, todo lo que casi había arrojado por la borda. Hubo noches en las que permanecía despierto horas después de que ella ya dormía, observando en silencio su respiración, preguntándose por qué un corazón alguna vez roto seguía siendo lo bastante amplio como para amarlo. Llegó a escribir una carta de 4 páginas vertiendo en ella toda la culpa y el dolor, pero después la quemó. Ella ya ha cargado con suficiente. No necesita una disculpa más, murmuró a un íntimo amigo. Recordaba con claridad el instante en que Sharon le perdonó, no con palabras, sino con silencio. Le llevó una taza de té, se sentó a su lado y puso un viejo disco. No hubo reproches ni frases grandilocuentes, solo la presencia serena. Y esa calma fue el golpe más devastador, porque demostraba que ella seguía queriéndole, que seguía confiando. Y eso convertía el fracaso de Ozzy en algo más trágico que cualquier enfrentamiento. Hubo una vez, en el año 2020, mucho después de que la infidelidad saliera a la luz, en la que su hija Kelly le miró fijamente y le dijo: «Papá, le has hecho más daño a mamá que nada en el mundo, pero ella sigue levantándose cada mañana para prepararte el café. Eso es amor, papá. Así es el amor». Ozzy jamás olvidó ese instante. En el año 2025, después de las cirugías de columna del Parkinson y de incontables despedidas públicas, seguía sin haber nada que le atormentara más que este remordimiento. No era el dolor físico lo que le desvelaba, sino la imagen de Sharon, los ojos enrojecidos, la voz suave pero con la decisión de permanecer. Ese era su infierno privado, un lugar en el que buscaba sin cesar el perdón,
aun sabiendo que estaba para siempre fuera de su alcance. Un papel hallado en la mesilla tras su muerte decía: «Solo tienes que vivir cada día intentando no romper más lo que ya está agrietado». Y lo intentó. Lo intentó con pequeños gestos, renunció a algunas giras, pasó más tiempo en casa, aprendió a escuchar sin interrumpir una habilidad que admitía le había costado décadas adquirir. Aquel año celebró el aniversario de bodas en silencio, dejando bajo su almohada una nota breve con las palabras: «Nunca te alejaste de mí». Y según él, eso fue lo único que le sostuvo. Ese era el drama oculto tras el fulgor público. Para millones eran la pareja poderosa del rock. Pero tras las puertas cerradas había grietas profundas. No fue el tiempo lo que curó, sino la fuerza callada de una mujer que tuvo 1000 razones para marcharse y, sin embargo, eligió quedarse. Esa decisión no fue señal de debilidad, sino el acto de misericordia más grande que Ozzy jamás conoció. Quizá por eso en los últimos días de su vida no cesaba de evocar ese momento repitiéndolo una y otra vez, no para justificarse ni para excusarse, sino para grabar a fuego cuánto cuesta el verdadero amor y la brutalidad de haber estado a punto de perderlo. Incluso cuando la voz se apagaba, la enfermedad y el remordimiento le desgarraban el alma, Ozzy seguía aferrando la mano de Sharon y pronunciando lo que durante tanto tiempo había callado: «Gracias. Lo siento. Te quiero». Hay arrepentimientos que no gritan, sino que resuenan en un murmullo persistente como una melodía que solo el alma es capaz de escuchar. Para Ozzy Osbourne, este dolor no nació de la enfermedad ni de los escándalos, sino de una verdad demoledora. Durante toda su vida, jamás aprendió a expresarse en el lenguaje que lo había salvado, el lenguaje de la música. «He gritado en los escenarios», confesaba, «pero nunca supe comunicarme de verdad con la música». Y he aquí la ironía: una de las voces más icónicas de la historia del rock, el padre fundador del heavy metal, nunca aprendió a tocar un instrumento, ni guitarra ni piano, nada más allá de unos soplidos entrecortados en la armónica. No por falta de deseo, sino por una vergüenza que siempre lo acompañó. Le perseguía en cada grabación, en cada ensayo, en cada momento en que quería volcar las emociones más puras, pero carecía de la herramienta para expresarlas del todo. Podía sentir el dolor, podía cantarlo, pero no podía traducirlo plenamente. «Canto con mis heridas», compartía Ozzy, «pero no sé cómo expresarlas». Ese vacío no era solo una carencia técnica, sino una forma de aislamiento que la fama jamás consiguió disipar. Entre guitarristas, bateristas y productores capaces de hablar con un simple acorde o un compás, Ozzy a menudo se sentía un intruso en su propio reino. Con el tiempo esa frustración se volvió más pesada. En los años finales, ya sin giras ni focos, regresaba a esa idea vacía, al instrumento que nunca aprendió, al diálogo que nunca entabló con su arte. Para alguien que lo dio todo a la música, esta ironía era una de las tragedias más dolorosas. Podía hacer temblar un estadio con un grito, pero en lo más profundo cargaba un silencio cruel, un vacío que ningún aplauso podía alcanzar. Ese vacío dolía de un modo que no pertenecía al espectáculo, sino a la condición humana invisible, persistente, irreparable. En una noche de grabación tardía, confesó a un productor que a veces deseaba poder sentarse al piano y volcar allí todas sus angustias, pero eso nunca ocurrió. Y cuando lo admitió ya era demasiado tarde. Ese instante, esa confesión lo persiguió mucho después de que cesara el sonido. Porque no era cuestión de técnica o talento, sino de conexión con la música, con los demás, consigo mismo. Y cuando esa conexión se pierde, el éxito se siente incompleto. Pero ese lamento fue al fin y al cabo solo una nota en una sinfonía oscura. El siguiente acorde más estruendoso y público sería el colapso del último álbum que Black Sabbath grabó con Ozzy Osbourne, Never Say Die. En 1978, aquel álbum salió con la expectativa de convertirse en una declaración rotunda de la vitalidad de la banda. Pero en vez de luz, entregó un suspiro agotado. Las tensiones internas por las adicciones, el cansancio y los malentendidos deshicieron la cohesión. La música se volvió dispersa, desfigurada. Ozzy lo describiría después no solo como un mal disco, sino como un derrumbe total. Nos estábamos dirigiendo al vacío.
La crítica fue despiadada, los fans se sintieron desconcertados, y ni la propia banda creía en lo que había producido. La voz de Ozzy, aún potente, se ahogaba en un mar de arreglos caóticos que ya no sonaban a Black Sabbath. El dolor de Ozzy no residía solo en la música. Era también una herida personal y profunda al sentirse traidor hacia la banda, hacia los fans, y peor aún hacia sí mismo. Never Say Die se convirtió en un recuerdo que lo persiguió durante décadas, un recordatorio amargo de que cuando el alma se paraliza, el arte también se marchita. Aunque más tarde halló un renacimiento en su carrera en solitario, la cicatriz de aquel fracaso jamás desapareció. Llegó a comparar el álbum con una lápida en su mente, un marcador de lo que podría haber sido si hubiesen sido más fuertes, más lúcidos y más íntegros. En una entrevista del año 2017 declaró: «Cuando lo escucho de nuevo percibo el caos no solo en la música, sino en mi vida. Me había perdido. Todos lo estábamos». Los admiradores solían preguntarle por qué nunca interpretaba en directo los temas de Never Say Die. Él simplemente negaba con la cabeza. Algunas canciones nunca llegaron a nacer. Fueron enterradas. En sus últimos años, Ozzy siempre regresaba a esas dos formas de arrepentimiento que lo acompañaban, una silenciosa, otra estruendosa. Una invisible, otra imposible de ignorar. Ambas desembocaban en la misma agonía, la carga de saber que podría haberlo hecho mejor si el tiempo hubiese sido más largo, si la vida hubiese sido más amable, si él mismo hubiese sabido cómo. En esas nostalgias sin sanar, jamás se percibía no solo a la leyenda, sino al hombre roto talentoso que hasta el final suplicaba ser escuchado. Hay arrepentimientos que arden como fuego y otros que susurran como espectros, y en Ozzy Osbourne había verdades demasiado dolorosas para ser sepultadas, incluso tras décadas de fama, música y existencia. A lo largo de una vida interminable y tempestuosa, despertó emociones tanto fascinantes como punzantes. No esquivó, sino que admitió de frente su mayor pecado, un álbum nacido en la cúspide comercial pero repleto de vacío espiritual. Publicado en 1986, fue un éxito rotundo de ventas, pero para Ozzy representó una traición a sí mismo. «Vendí mi alma al público», confesó. Pero ese precio nunca mereció la pena. Bajo el brillo superficial, se escondía un artista agotado, fragmentado, perdido en la presión de un glam metal ajeno a su corazón. «No odio las canciones», explicó, «pero detesto la persona que tuve que convertirme para escribirlas». Fue una herida que nunca cicatrizó, un recordatorio de que no todas las victorias compensan el coste. Y llegó el último concierto, la despedida de Black Sabbath en Birmingham, en el año 2017. Aquella noche gloriosa habría sido perfecta de no haber faltado Bill Ward, el batería original. «Comenzamos juntos», admitió Ozzy años después, y terminar sin él fue como una traición. Para él ya no se trataba de música o técnica, sino de presencia, del latido que faltaba. Entre los vítores de la multitud sintió un silencio mordaz. Una parte de nosotros se había ido. Cuando las luces se apagaron y la ovación rugió, esa ausencia siguió pesando, interminable. Quizá el último arrepentimiento, el más complejo, llegó envuelto en humor y fama televisiva. El reality The Osbournes convirtió a su familia en fenómeno mundial, transformando a Ozzy en un rostro popular más allá de la música, humanizando incluso al príncipe de las tinieblas. Pero aquella luz tuvo un precio demasiado alto, el de la intimidad, el del alma, un precio que él confesó siempre como insoportable. Lo admitió con voz grave. «Convertí a mi familia en un espectáculo». Los hijos parecían conformes entonces, pero las cámaras nunca se detenían. La frontera entre escenario y vida real se difuminó. El público se fascinaba con un hogar caótico y cercano, mientras tras las paredes las heridas crecían. Kelly y Jack, en pleno camino hacia su identidad, se vieron expuestos ante todo el planeta. Sharon, su sostén inquebrantable, fue arrastrada al foco público y convertida en personaje soportando críticas y miradas implacables. Ozzy, atrapado entre el alcohol y el deterioro neurológico, quedó filmado en momentos de máxima vulnerabilidad.
El mundo reía, pero dentro de aquella casa, las cicatrices nunca sanaron. Hay cosas que desearía que el mundo jamás hubiese visto, confesó. Cosas que mis hijos nunca eligieron mostrar. Con el tiempo, todo pareció un pacto faustiano. La fama se disparó, la intimidad se evaporó, y aunque la familia seguía unida, las heridas de la exposición nunca se cerraron. Esos arrepentimientos se dibujaban nítidos, un álbum que perdió autenticidad, una despedida incompleta, un programa que convirtió lo íntimo en espectáculo. No fueron simples tropiezos profesionales, tocaron el núcleo mismo, el alma, la integridad y el amor. Con todo su caos, poder y contradicciones, Ozzy Osbourne no se enfrentó a ellos con negación, sino con una franqueza descarnada. Puso nombre a los remordimientos. Los aceptó. Y con ello, nos dejó una última lección: que incluso las leyendas sienten dolor, que incluso los símbolos sangran. Al final, lo importante no es la perfección, sino vivir con verdad. Algunas personas caminan contigo bajo el sol, pero Sharon Osbourne recorrió junto a Ozzy las llamas, la locura, el silencio de los hospitales y el estruendo de los estadios, los escándalos, las traiciones, las recaídas y las redenciones. No fue solo testigo, fue el pulso constante firme, incluso cuando todo se tambaleaba. Cuando él se derrumbaba bajo el peso de los arrepentimientos, no fueron la terapia, la fama ni la música quienes lo levantaron. Fue Sharon la que veía al chico tras la coraza de leyenda la que permaneció. Cuando la traición ocupó titulares y casi destrozó un matrimonio de 4 décadas, ella no se marchó. Permaneció entre las cenizas. Lloró, pero no se fue. Ese acto, más que cualquier canción, más que cualquier grito, más que cualquier supervivencia, fue la gracia. Ella no fue solo esposa. Se convirtió en la guardiana de su alma, en la protectora de su último deseo. Cubrió los silencios cuando las palabras pesaban demasiado. En la intimidad, cuando él agachaba la cabeza en arrepentimiento, ella no le dio la espalda. El perdón no necesitó palabras. Se manifestó en cómo alisaba la sábana de su cama, en la mirada que descifraba cada gesto, cuando ya no podía hablar, en el esfuerzo por preservar su legado, sin distorsionarlo con el escándalo, sino humanizándolo. Ella no borró el pasado. Lo sostuvo, transformando el dolor en poesía, los errores en lecciones, la vergüenza en algo que él podía cargar sin miedo a romperse. Sharon no solo estuvo presente en el último momento. Ella fue siempre quien ponía el punto final, la única que, pese a las grietas, las culpas y las caídas, nunca permitió que él se desvaneciera tras la coraza de la leyenda. En los últimos días de Ozzy, cuando el cuerpo estaba exhausto y la voz extinguida, fue la de ella la que sonó en su lugar ante el mundo. Y eso bastó, porque al hablar ella, la gente no escuchaba solo la historia de él. Tocaba su alma. Lo extraordinario en ella no fue simplemente quedarse, sino seguir creyendo. Creer en un hombre que no creía en sí mismo. Creer en un futuro incluso cuando la medicina ya había cerrado sus puertas. Ella lo sostuvo física y espiritualmente cuando él ya no podía mantenerse en pie. Cargó con el peso de una leyenda hecha añicos sin reclamar jamás reconocimiento. Su amor no fue estridente, no pidió aplausos. Se convirtió en aliento, en aire, en la fuerza silenciosa detrás de un hombre que el mundo llamaba invencible. Y cuando Ozzy ya no pudo darle música, ni fuerza, ni palabras, ella le devolvió lo último que quedaba: la presencia, la calma, la mano entrelazada. Hay amores escritos en los cuentos. Otros se escriben en las cenizas, en el silencio, en las segundas oportunidades. Sharon no solo amó a Ozzy Osbourne, ella lo reconstruyó, lo protegió en lo sagrado. Cuando el mundo solo veía espectáculo, ella sostuvo al hombre real. Al final, cuando las luces se apagaron, el escenario se sumió en silencio, y los vítores dejaron de importar. Quedó solo el murmullo de la mujer que lo había visto todo, y que aún así decidió quedarse. En cada arrepentimiento que Ozzy pronunciaba, la sombra de Sharon seguía presente. En cada disculpa que él no lograba articular, Sharon respondía en silencio con su mera presencia. Y en el capítulo final de la vida extraordinaria, caótica y dolorosa de él, ella no fue testigo,
se convirtió en sentido transformando ese final en algo tierno, no resonante por la vergüenza, sino vibrante por el amor. Porque por muy roto que esté un hombre, si alguien decide quedarse de verdad, quedarse nunca estará completamente perdido. Quizá la prueba más evidente de ese amor y de la redención que alcanzó llegó pocos días después. Fue el momento en que Ozzy Osbourne subió por última vez a un escenario el 5 de julio de 2025. Aquella noche Birmingham entera pareció contener la respiración. La atmósfera densa de memoria, reverencia y solemnidad callada hasta ser más poderosa que cualquier rugido. No era un concierto cualquiera ni siquiera una despedida. Fue el instante en que Ozzy Osbourne comprimió toda una vida de caos, de gloria, de arrepentimientos y de redención en una última actuación. La ciudad que vio nacer a Black Sabbath asistía ahora al telón definitivo, sin fuegos artificiales, sin ostentación. Solo una luz tenue, un mar de gente en silencio, y la silueta frágil apoyada en un bastón emergiendo de la sombra. Ozzy Osbourne, la voz inmortal del heavy metal, avanzó despacio hacia el centro del escenario. Tembloroso, exhausto, sin máscaras. No gritó, no arengó. Solo susurró: «Esta es la última vez que me planto aquí». Ese sonido tan débil penetró en el alma de cada espectador. Y entonces la multitud de más de 40.000 almas estalló. Llantos, aplausos, sollozos se confundieron. Pero Ozzy permaneció quieto con la cabeza inclinada, los ojos cerrados. Luego comenzó a cantar. Cada verso era una confesión, cada estribillo una absolución. Los artificios de la juventud se habían desvanecido. Quedaba la aspereza, la desnudez, la verdad. El escenario ya no era un campo de batalla. Era su santuario, lugar de expiación, de gratitud, de liberación. Pocos sabían que para llegar hasta allí había superado meses de entrenamiento extenuante, cada paso acompañado de dolor. El peso del Parkinson, la cirugía fallida de columna, las infecciones, las lesiones nerviosas, todo seguía presente. En cada prueba de sonido debía detenerse a respirar, a descansar. Pero jamás se rindió, jamás se quejó. Porque aquello no era solo por él, sino por la música, por los fans, por la verdad final. No interpretó únicamente los éxitos conocidos. Rescató canciones ligadas a sus épocas más oscuras de adicciones, de traiciones, de pérdidas. Pero aquella noche sonaron distintas, como sanadas. Los himnos del caos se convirtieron en nanas de un alma dispuesta a soltar. Tras el telón, Sharon lo observaba, cada nota arrancada de un aliento frágil. No lloraba. Solo llevaba la mano al pecho como para retener cada pedazo de vida que se escapaba. A su lado, Tony Iommi, Geezer Butler y otros compañeros asistían. Ya no eran monumentos del rock, eran hermanos presenciando el final. Pero la ausencia de Bill Ward seguía pesando un vacío irremediable. Varias veces los ojos de Ozzy se desviaron hacia la batería vacía. Solía decir: «Comenzamos juntos. Terminar sin uno es como traicionar». Aunque no lo dijera, el silencio lo gritaba. Y entonces llegó el momento más íntimo, sin encore, sin clímax grandilocuente. Solo una frase suave: «Gracias por haberme permitido vivir esta vida». La luz se apagó. En la pantalla apareció el mensaje final: los 190 millones de dólares recaudados se donarían al Hospital Infantil de Birmingham, al Fondo Cure Parkinson y a la Residencia Acorn. Fue el último acto de redención de Ozzy. No podía borrar un pasado de traiciones y errores, pero podía dejar algo justo, sincero, capaz de sanar. En ese instante, cuando 40.000 voces se unieron en la última nota, Ozzy Osbourne no fue solo un artista despidiéndose. Fue un alma buscando la paz. Cada arrepentimiento se fundió en las melodías, cada lágrima en gratitud, cada dolor en herencia de gracia. No fue un concierto. Fue una plegaria, un abrazo final entre un hombre y el mundo que lo había amado y malinterpretado. Cuando la luz se apagó, quedó solo un aplauso largo en la oscuridad. No dedicado a la leyenda, sino al hombre Ozzy Osbourne, roto, valiente y capaz de partir a su manera. 17 días después, se marchó. En la madrugada serena del 22 de julio de 2025, el rugido de toda una vida se apagó. Ozzy Osbourne, quien durante más de medio siglo gritó, sacudió escenarios
y desafió a la muerte, se fue finalmente en silencio. En la pequeña casa de Buckinghamshire, en brazos de Sharon, bajo el susurro de las cortinas agitadas por la brisa matinal. Sin luces, sin aplausos, sin encore. Solo el crujido del suelo, el tic-tac del reloj y la respiración pausada. Hasta que todo cesó. Cuando llegó el instante final, Ozzy miró a Sharon con una mirada ya sin rastro de miedo, solo con una calma serena. «Estoy cansado», susurró la voz quebrada como disolviéndose en el aire. «Pero no tengo miedo». Fue un murmullo más profundo que cualquier grito que hubiera lanzado en un escenario. El hombre que un día hizo estallar estadios con furia, eligió ahora desvanecerse en silencio, sin titubeos, sin lágrimas. Soltó la mano como el telón de terciopelo que se cierra tras una obra larga, ruidosa y caótica más allá de lo imaginable. Sharon apretó esa mano hasta que los ojos de él se cerraron. Ella no lloró. Las lágrimas se habían agotado mucho antes en las sobredosis, en los accidentes, en las recaídas, en la noticia de los diagnósticos. Pero esta vez fue distinta. Esta vez tuvo el aire de lo sagrado. Su mano siguió entrelazada a la de él hasta que el último calor se desvaneció, hasta que ya no sostuvo solo a Ozzy, el hombre de su vida, sino también su memoria. El mundo pareció detenerse callado sin que nadie lo percibiera. Y cuando la noticia se anunció aquella mañana, no hubo alboroto habitual. Solo un silencio que se propagó. Las emisoras interrumpieron su programación para emitir su música. Las redes sociales se llenaron de imágenes en blanco y negro, corazones rotos, y un mismo eco por todas partes. Gracias, Ozzy. En las calles de Birmingham, los fans depositaban flores, encendían velas, se abrazaban a desconocidos como si fueran familia. En Nueva York Times Square brilló con un mensaje de homenaje. En Sao Paulo, cientos de personas cantaron al unísono: «Mamá, ya estoy en casa». En Tokio, velas formando la silueta de un murciélago, símbolo inseparable del nombre de Ozzy, parpadeaban en la noche. Y sin embargo, lo más sobrecogedor de su marcha fue la quietud. Ningún periódico alcanzó a capturar aquel murmullo. Ninguna frase pudo expresar la mirada que le dirigió a Sharon. No fue solo una despedida a ella, sino un adiós al caos, al dolor, a la culpa, y también a la música que lo había salvado. Fue la rendición de un hombre que lo entregó todo, incluso lo que debía guardarse. En ese instante ya no quedaba nada, ni siquiera el dolor, solo abandono. Y en ese abandono encontró la paz. 17 días antes de morir, Ozzy aún estuvo en un escenario en Birmingham, donde todo comenzó para dar el concierto que había soñado. Sin ostentación, sin ruido, pero pleno. Cada verso fue liberación, cada reverencia un instante de redención. Su vida entera había estado cargada de remordimientos por lo irreparable. Pero esa noche, al fin, hizo algo correcto. Aquella velada no fue de gloria, sino un regalo. Una última promesa a sí mismo, a Sharon y a la música que mantuvo viva su alma. Y quizá, solo quizá, ese acto, más allá del dolor, con las manos temblorosas y las lágrimas escondidas bajo los focos, fue lo que le permitió soltar. Quizá aquel gesto bastó para que cerrara los ojos en paz. Después los homenajes llegaron de todas partes, no solo de leyendas del rock, sino de gente común, enfermeras que escuchaban su música en guardias nocturnas. Veteranos que sobrevivieron a la guerra alentados por su voz, como por una trompeta de combate. Madres solas que hallaron consuelo en su rugido. Para ellos, Ozzy no era solo música. Era presencia, era certeza de que hasta los rotos pueden dejar legado. Él fue prueba de que las cicatrices pueden brillar, de que el caos, cuando se entrega con todo el corazón, puede volverse sagrado. Días después, Sharon apareció en televisión, sentada en la habitación donde él exhaló por última vez con el anillo de boda que él le puso más de 40 años atrás. Su voz solo se quebró una vez. «No se fue con miedo», dijo. Se fue en paz porque sabía que lo había dado todo. No se escondió, no se apagó. Afrontó la muerte como afrontó la vida, con franqueza, con ruido cuando hacía falta, con silencio cuando tocaba. El funeral, según su voluntad, fue íntimo. Sin trompetas, sin alfombras rojas.
solo la familia, algunos amigos y una lista de canciones que amaba. No solo los himnos célebres, también piezas jamás mencionadas, melodías compuestas en hoteles entre llantos, acordes tocados a solas en el estudio, piezas que Sharon decía que parecían leerle el alma. Pero el mundo no dejó de recordarlo. Fans organizaron vigilias. Artistas de todos los géneros, del metal al country o al hip hop, guardaron silencio en sus conciertos. Y en esa pausa se oyó una verdad: nunca habrá un segundo Ozzy Osbourne. Porque no fue solo la muerte de una estrella del rock. Fue el final de un movimiento, de una vida vivida al borde de un amor forjado en fuego y el inicio de una leyenda inmortal. Mientras la voz resuene, mientras la guitarra retumbe, mientras el dolor se vuelva poesía, mientras los desgastados busquen pertenencia, Ozzy Osbourne no desaparecerá. No se marchó en tinieblas. Se fue en la luz suave, callada, pero eterna. Y aunque las causas no siempre se escriben en un certificado, en su caso, la verdad era clara. El Parkinson fue solo una parte. Su cuerpo llevaba tiempo agotado, el sistema nervioso roto, los músculos traicionando el dolor, infiltrando cada aliento. Pero lo que realmente lo venció fue el peso invisible de 7 arrepentimientos acumulados hasta hacerse insoportables. Recuerdos que volvían incluso cuando la música callaba. Actuaciones que deseaba borrar, promesas incumplidas, noches de lágrimas silenciosas de Sharon, hijos viendo cómo su padre se desmoronaba, palabras que nunca pudo retirar. Y mientras el mundo buscaba explicación a ese último suspiro, la verdad seguía flotando. Lo que lo abatió no fue la enfermedad, sino la carga de una redención inconclusa. No el dolor, sino el silencio final. Un hombre que vivió en la locura, que gritó en el caos, terminó devorado por sus propios remordimientos. Hay heridas que el tiempo no cura, y su alma sangró en cada susurro, en cada aliento, hasta no quedar nada que dar. Los héroes no mueren por dolor físico. Caen cuando dejan de creer que pueden reparar lo roto. Ozzy no temía la muerte. Temía no llegar a tiempo, y ese miedo, más que la enfermedad, le robó el último hálito. Antes de cerrar, detente un instante. Que tu corazón escuche en silencio. ¿Has vivido alguna vez con un remordimiento que susurra en un momento en que el mundo parecía detenerse? Una elección, un silencio, una despedida que desearías reescribir. Si la historia de Ozzy ha tocado algo frágil en ti, no solo el dolor, sino el coraje de enfrentarlo, deja que este lugar te sostenga. Deja un me gusta, no para contar, sino como tributo. Y si puedes, comparte un recuerdo, un pensamiento, una verdad pequeña. Porque a veces la sanación no empieza con respuestas, sino con reconocer que todos llevamos algo que soltar. Y esta noche quizá Ozzy nos haya ayudado a cargarlo juntos.